Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Esteban Orrego Mejía. Soy practicante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en Tecnológico de Antioquia. En compañía de otros 3 compañeros vamos a presentar el microproyecto que se titula La enseñanza de la literatura a partir de la narración transmedia para fortalecer la interpretación y producción de textos en estudiantes de básica primaria y básica secundaria. Dicho trabajo fue asesorado por Ana María Ceballos Agudelo y se desarrolla en la práctica profesional 2 del 10º semestre. Las personas que hicieron parte de dicho proyecto son Eliana Lisset Gaón Arévalo, Laura Gómez Zapata, Daniel Esteban López Ocampo y mi persona Esteban Orrego Mejía. El tema que elegimos para desarrollar el proyecto fue la enseñanza de la literatura a partir de la narración transmedia para fortalecer la interpretación y producción de textos en estudiantes de básica primaria y básica secundaria. Planteamiento del problema. Se encuentra que las condiciones en las que históricamente se han desarrollado en torno a la literatura y la diversificación de las estrategias de enseñanza de la lengua han supuesto miradas de poca proyección. Además, parten principalmente de los constructos contemporáneos y las dinámicas de desarrollo del tiempo presente. Necusi, citando a Fenstermacher 1989, expone que tanto en las concepciones clásicas como una perspectiva contemporánea hay un elemento que representa la continuidad que da sentido a la enseñanza, el contenido. De esta manera, y partiendo del interés por la lectura que cada individuo desarrolla, no es de extrañar que éste rechace un texto impuesto. Debido a esto, la enseñanza de la literatura requiere actualizaciones y exige la implementación de estrategias que acerquen a los estudiantes a los textos de una forma diferente y permita la diversificación de las dinámicas de enseñanza. El planteamiento del problema nos arroja una pregunta. ¿Cómo, por medio de un proyecto pedagógico sobre la enseñanza de la literatura a partir de la narración transmedia, se pueden potenciar los procesos de interpretación y producción textual en los establecimientos educativos Colegio Santa Bertila y Colegio Soleira? Justificación. Este proyecto tiene como finalidad fortalecer las competencias y habilidades de los estudiantes, para así estimular de manera favorable la creación y exploración de actividades enfocadas en la narración transmedia. Asimismo, permite detectar los intereses y características de la comunidad escolar, determinando estrategias y herramientas técnicas y recursos. Se entiende que la motivación o interés surge de las necesidades de enseñanza-aprendizaje, que se evidencian en las instituciones educativas. Debido a esto, se hace prioritario abordar dicha necesidad de interpretación y producción textual por medio del proyecto de intervención pedagógica. Características del contexto y población beneficiada. En primera instancia tenemos el Colegio Santa Bertila Dos Jardín, que está ubicado en Antioquia, Medellín, Barrio Robledo. Es una institución católica de carácter privado, que presta servicios de educación formal en los niveles de preescolar, básica secundaria, básica técnica y académica, y a través de una propuesta curricular constructivista, humanista e incluyente, abierta a la innovación pedagógica que propicia la formación integral de sus estudiantes con suavidad y firmeza, fundamentada en el Evangelio, en la conservación ambiental, en el aprender a hacer, a conocer, a hacer y a convivir dentro de un contexto de participación plena y democrática. La población beneficiada fue el grupo cuarto A, está conformado por 36 estudiantes, 16 niñas y 20 niños, y sus edades oscilan entre los 9 y 11 años. Se caracterizan por demostrar colaboración, alegría, amistad, creatividad, compromiso y disposición para lograr una meta en común, siendo participativos y activos dentro de cada una de las responsabilidades y actividades lúdicas, culturales y académicas propuestas. El segundo grupo es el grupo de séptimo B. Está conformado por 34 estudiantes, 19 niños y 15 niñas, los cuales se encuentran en las edades entre los 12 y 13 años. Se caracterizan por las actitudes, habilidades y competencias que se requiere para cada clase. Son unos estudiantes que se destacan, comprenden de manera clara, rápida y precisa cualquier conocimiento enseñado. Son comprometidos, responsables, participativos, respetuosos, colaboradores, ingeniosos, creativos y comprensivos.
La otra institución es el Colegio Soleira, institución educativa de carácter privado ubicada en el municipio de La Estrella. Presta servicios de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media académica, a través de una propuesta curricular que se orienta a la educación de personas y colectivos humanos, hacia el buen vivir manifestado en proyectos de vida éticos, humanistas, libres pensadores, tolerantes y acogedores de las diversidades, con criterios de responsabilidad, autonomía, opción por las múltiples formas de vida, equidad, justicia y solidaridad. Además, en la conservación ambiental, en el aprender a hacer, a conocer, a hacer y a convivir dentro de un contexto de participación plena y democrática. Los grados que se vieron beneficiados fue el grado sexto del Colegio Soleira, que está conformado por 31 estudiantes, 12 niñas y 12 niños de entre los 9 y 11 años, que desarrollan su vida como educandos de la institución. El grupo de sexto se caracteriza por demostrar un alto pensamiento crítico, participación, creatividad, interés por las problemáticas y situaciones sociales y disposición para la obtención de metas comunes. Además, presentan interés por la investigación, la reflexión y la construcción dialógica de nuevos aprendizajes. Por otro lado, el grado décimo está conformado por 32 estudiantes. Sus edades oscilan entre los 15 y los 17 años. Estos se caracterizan por la creatividad, compromiso y disposición en cada asignatura. Poseen una gran habilidad en el desarrollo de conflictos y adversidades, además de una elocuencia y argumentación en los debates, dejando clara su posición crítica frente al tema expuesto. Partiendo de la problemática hallada en los centros educativos, se propuso un objetivo general para el desarrollo del proyecto. Este fue desarrollar un proyecto pedagógico sobre la enseñanza de la literatura a partir de la narración transmedia, para fortalecer la interpretación y producción de textos a través de actividades de exploración y creación literaria en instituciones como Colegio Soleira y Colegio Santa Bercilia Boscardí. Para desarrollar el objetivo general se necesitó de 3 objetivos específicos. El primero fue desarrollar habilidades en la creación de hipertextos a través de ejercicios y actividades lingüísticas para mejorar la interpretación y producción textual. Como segundo objetivo específico, tenemos proponer una estrategia de adaptación pedagógica para mejorar los escenarios de intervención digital y presencial, por medio de ejercicios de escritura creativa que permitan el ameno desarrollo de los espacios formativos en tiempos de pandemia. Y como tercer y último objetivo específico es transformar las necesidades y dificultades de la interpretación y producción textual a través de actividades y estrategias que permitan el mejoramiento de las experiencias de aprendizaje. Respecto al marco teórico, en este se abordarán 4 conceptos que dan forma y sentido al presente proyecto. Estos conceptos serán abordados a partir de las construcciones teóricas de grandes estudiosos del libro, la lingüística y la literatura. En primer lugar, el concepto de enseñanza se aborda a partir de la teoría de Neunar, quien propone que la enseñanza es un sistema de acciones del maestro encaminado a organizar la actividad práctica y cognitiva del estudiante con el objetivo de que asimile sólidamente los contenidos de la educación. A propósito de esto, se propone entonces a González, quien expresó en 2012 que un método de enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor utiliza con el fin de lograr uno o varios objetivos educativos, que tiene sentido como un todo y que responde a una denominación conocida y compartida por la comunidad científica. De allí que la enseñanza sea entonces el deber de los docentes, del profesor, con el ejercicio formativo, educativo y cognitivo de sus estudiantes, y responda a las necesidades contextuales y críticas del medio en el que se desarrolla el hecho educativo. Ahora, con relación al concepto de literatura, se resalta lo propuesto por Eagleton, quien afirma que en caso de que exista algo que pueda denominarse teoría literaria, resulta obvio que hay una cosa que se denomina literatura, sobre la cual teoriza. Consiguientemente, podemos principiar planteando la cuestión ¿qué es la literatura? Esto incitando también al debate permanente sobre la característica polisémica del concepto, pues, como lo diría Eagleton, no existe un concepto que pueda abarcar la complejidad de la literatura y su construcción. Ahora, a este debate se le propone una neutralidad tomada de la RAE,
quien afirma que la literatura es el arte de la expresión verbal, así como el conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Ahora, como un acercamiento a lo propuesto por Alfonso Reyes, se expresa que la literatura es una agencia especial del espíritu, contada en obras de cierta índole. Pero claro está, no una agencia especial del espíritu entendida como un comportamiento, esto de fronteras inquebrantables en una cárcel o depósito, sino una agencia que se abre como ventana al mundo, como un ejercicio a la mente. Ahora, sobre el concepto de interpretación, se toma lo afirmado por Nietzsche, quien expresa que la interpretación es la necesidad de expresión del alma. Las palabras son interpretaciones que a lo largo de la historia interpretan antes de ser signos y no son otra cosa que interpretaciones esenciales. Las palabras han sido inventadas siempre por las clases superiores. Ellas no indican un significado, imponen una interpretación. La interpretación por el quién. ¿Quién ha planteado la interpretación? Ahora, como un tercer concepto, se abordará la narración transmedia a partir de un sondeo entre Amador, Kinder y Scolari. A partir de estas lecturas se puede afirmar que la transmedia alude en primer lugar a una especial forma narrativa que se expande en diversos sistemas de significación verbal, icónica, audiovisual o interactiva, y en distintos medios, por ejemplo el cine, la televisión, el videojuego, el cómic o el teatro. De allí que existe la posibilidad de narrar nuevos mundos ficcionales y existan nuevas posibilidades para la interacción entre las narraciones transmedia, la literatura y la educación. Asimismo, Alejandro Piscitelli, filósofo argentino, reflexionó sobre la necesidad de pasar de la pedagogía de la enunciación a las pedagogías de la participación. Citaba cómo un estudiante entra hoy a la escuela con miles de horas de videojuegos, televisión y escasas horas de lectura en papel, por lo que animaba a repensar la educación, ampliando la visión hacia la multipantalla. Con relación al marco legal que soporta el presente proyecto, se hacen lecturas en tres contextos. El contexto internacional es leído a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, brindada por Dakar en el año 2000. Ahora, con relación al contexto nacional, se parte de la Constitución Política de 1991, a partir de la cual, a través del artículo 41, se le otorga vida legal a las instituciones de educación oficiales y privadas en el territorio nacional. Así como a partir del artículo 44 se determina que la educación es uno de los derechos fundamentales de los niños. En este contexto también se encuentra la Ley 115, la Ley General de Educación, la cual reglamenta el sistema educativo y el marco normativo de la educación en el país, así como la Ley 1098, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, y la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. También están presentes en el contexto nacional del marco legal el Decreto 1290 de 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, así como el Decreto 1075 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, y el Decreto 1421 de 2017, por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. En cuanto al contexto local, el presente proyecto aborda el Decreto 1080 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Alternancia Educativa para el sector educativo oficial y no oficial con alcance para los niños 2020 y 2021, decreto promulgado a partir de la contingencia por la pandemia por COVID-19 de 2020. Afectó todo el hecho educativo a nivel nacional e internacional. El diseño metodológico. En este encontramos dos enfoques pedagógicos, el cual es el sociocrítico y el constructivista. En el enfoque sociocrítico, este enfoque pretende modificar las estructuras sociales de la educación, al crear individuos críticos capaces de pensar y analizar la información de manera objetiva.
Este tiene por fundamentos el razonamiento dialéctico, el interés emancipador y la crítica ideológica, la cual pretende como cambiar la estructura social en la que está basada la educación. En este modelo los alumnos desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectiva en consideración del hacer científico. Este modelo se enfatiza en el trabajo productivo y colaborativo, fomentando así el desarrollo progresivo y secuencial impulsado por el aprendizaje de la perspectiva del área científica, por lo que el contenido es de este índole. En este enfoque el rol docente juega un papel importante, ya que la relación va y viene en ambos sentidos, es decir, que es bidireccional, que el maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales que contribuyen al desarrollo de las capacidades cognitivas del alumno. Ya en el modelo constructivista podemos decir que propone que el ambiente del aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, en donde se construye el conocimiento por actividades basadas en experiencias ricas en contexto. Secuencia didáctica. Su objetivo general es relacionar las narraciones transmedia con las experiencias cotidianas de los estudiantes como posibilidad de creación artística a partir de la técnica de diarios literarios. En los objetivos específicos tenemos los siguientes. Primero, exponer las narraciones transmedia y sus características constituyentes. Segundo, detallar los formatos y estrategias para la construcción de narraciones transmedia. Tercero, implementar los diarios literarios como herramienta para la creación de narraciones transmedia. Y como último, nuestro cuarto es relacionar las narraciones transmedia con las dinámicas propias de la construcción popular. Como producto final se realizó un museo digital, el cual está conformado por 5 sesiones. La primera es el salón de máscaras, la segunda las gitanjáforas, la tercera los cuentos en Animaker, la cuarta los Mashup y por último tenemos los medios de comunicación. El salón de máscaras. En esta actividad se le pidió a los estudiantes del grado 10º y 11º que crearan una historia donde tuviera su respectivo protagonista y alguna de las experiencias de vida que hayan tenido, para que así pudieran crear un diseño de máscara que tuviera relación con esta. Las gitanjáforas. En esta actividad se le pidió a los estudiantes de 7º crear textos carentes de sentido, cuyo valor estético se basaba en la sonoridad y el poder evocador de las palabras, ya sean reales o inventadas. Los medios de comunicación. En estos encontramos la noticia y el periódico digital. Estos fueron realizados por los estudiantes de 4º, 6º y 7º. En la noticia, los estudiantes tuvieron en cuenta unas imágenes que fueron presentadas en la clase, la estructura de la noticia y dieron respuesta a las siguientes preguntas: el qué, el cuándo, el cómo, el por qué, el quién y el dónde. Esta actividad podía desarrollarse ya sea en un archivo de Word, PowerPoint o en el cuaderno. En el periódico digital, los estudiantes pensaron en un nombre llamativo. También escogieron un tema libre que fuera interesante, para que así pudieran crear un diseño que fuera dinámico y creativo para que fuera interesante a los ojos del espectador. Los Mashup literarios. Esta actividad fue realizada por los estudiantes de 6º y 7º, la cual consistía en crear nuevas historias a partir de la toma de 2 personajes de diferente estilo, es decir, que pertenecieran a una serie, un libro, un cuento, una fábula, etc. Instrumentos utilizados en la experiencia pedagógica. Acá se utilizaron 3 instrumentos, los cuales son la observación, los diarios pedagógicos y los grupos focales. Cuando hablamos de observación, Cole y Orumbia en 1999 lo definen como un proceso intencional que tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando una serie de procedimientos acordes con unos objetivos y un programa de trabajo. También se trata de que relaciona los hechos que se observan con las posibles teorías que lo explican. En este contexto, hecho se refiere a cualquier experiencia, evento, comportamiento o cambio que se presente de manera suficiente estable para poder ser considerado o considerada en una investigación.
En los diarios pedagógicos, Portland en 1991 los considera como una utilización periódica que permite reflejar el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica en la que está inmerso. También es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia. En los grupos focales, Eineren en 2006 decía que son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal, sin embargo, son muchos los autores que convergen en como una discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular. Para dar inicio a la descripción de la experiencia pedagógica, empezaré por el grado cuarto, en el cual se pudo observar que los estudiantes cuentan con un buen acompañamiento familiar, tanto en el rendimiento académico como en la formación de cada uno de ellos. El grupo mostró participación activa y orden en los encuentros virtuales. Sin embargo, se pudo observar e identificar ciertas dificultades a nivel de competencias específicas: atención, concentración, observación y memoria, y comportamientos inapropiados, identificados a través del desarrollo de la clase e interacción con sus compañeros. Es allí donde se llevó a cabo un sistema didáctico en el grado cuarto, al igual que en los grados sexto, séptimo y décimo, que tuvo como objetivo fortalecer la interpretación y producción de textos a través de actividades de exploración y creación literaria. En un primer semestre de 10 intervenciones y en un segundo semestre de otras 10, relacionadas con las narraciones transmedia. Durante las intervenciones se realizó actividades de lectura en los que se aplicaron las narraciones transmedia y técnicas de expansión de textos para que los estudiantes identificaran las características semánticas que les permitieran adaptarse a diversos medios y estructuras narrativas. Todo esto con la ayuda de plataformas digitales. Cuando se inició las intervenciones en el grado cuarto, se pudieron evidenciar varias necesidades, las cuales fueron mencionadas anteriormente. Con base en todo esto, se planteó varias estrategias teniendo en cuenta las dificultades a nivel de competencias y la necesidad de los estudiantes diagnosticados. Es allí donde se llevó estrategias de refuerzo positivo, utilizando un tamaño adecuado de las letras en presentaciones para el proceso de toma de notas, lectura de los temas, explicaciones de las intervenciones, flexibilización en entrega de actividades. Igualmente, se les permitió a los estudiantes realizar sus actividades en Word, ya que esto se les permite ajustar el tamaño de letra y el esfuerzo sea mínimo para todos los estudiantes. También se llevaron estrategias de comunicación asertiva durante las intervenciones, como por ejemplo dar instrucciones sencillas, repetirlas hasta tener claro que se comprendió y verificar dicha comprensión. Con respecto a los dispositivos básicos de aprendizaje, se generaron experiencias significativas que contribuyeron al desarrollo académico, emocional y personal de los estudiantes. En el grado séptimo, al inicio de la práctica, la mayoría de los estudiantes se encontraban de manera virtual por motivos de la pandemia, pero aún así se logró identificar que los estudiantes tenían falencias en las competencias de comprensión y producción escrita. Para el segundo inicio de las prácticas, ya todos los estudiantes de este grado estaban de manera presencial en la institución, lo cual permitió un mejor acercamiento a los estudiantes. Se llevó a cabo durante este proceso el fortalecimiento de estos ámbitos a través de estrategias dinámicas como el juego y la escritura creativa, que ayudaron a desarrollar de una forma más amena los aprendizajes en las clases. Dando continuidad, en el grado sexto del Colegio Soleira, los estudiantes demostraron dificultades de atención, concentración y apropiación de los desarrollos teóricos y conceptuales realizados durante las clases. Problemáticas identificadas por medio de conversaciones y retroalimentaciones. De esta manera, y en la medida en la que la secuencia didáctica se iba desarrollando, los estudiantes demostraron apertura respecto a la intervención del practicante, siendo esta una experiencia ajena a su proceso natural o tradicional de aprendizaje.
El desarrollo del sistema didáctico tuvo una acogida positiva por los estudiantes del grado sexto, atentos y con una constante retroalimentación de las intervenciones pedagógicas. Los estudiantes expresaron que las clases les permitieron la dinamización de su experiencia de aprendizaje y de la cotidianidad institucional. Y para finalizar tenemos el grado 11, el cual al inicio de las prácticas pedagógicas los estudiantes presentaron dificultad al momento de llevar a cabo las actividades, prestar atención en clase e integrarse con el practicante, debido a que no asimilaron con facilidad el hecho de que alguien joven les estuviese enseñando, expresando que no sentía esa autoridad de un docente. El desarrollo del proyecto se vio afectado por falta de concentración y dispersión por parte de los estudiantes. No obstante, a medida que avanzaba el curso, se logró una integración con cada uno de ellos, hubo una mejor comunicación y poco a poco comprendieron la temática del proyecto. De esta manera se evidenció el agrado por las actividades, arrojando resultados positivos por parte de todos. Para dar cuenta de cómo se lograron los objetivos del proyecto pedagógico, se realizó un análisis de cada uno de estos, teniendo presente los alcances, impactos y logros. El impacto que este generó en las aulas de clase fue satisfactorio, debido a que los estudiantes comprendieron la temática propuesta por los practicantes a través de cada una de las actividades que se tuvieron en cuenta en la secuencia didáctica. Por lo tanto, se cumplió en su mayoría la meta del objetivo, el cual fue fortalecer la interpretación y producción de textos por medio de ejercicios de exploración y creación literaria, utilizando como herramienta principal las narraciones transmedia. Teniendo en cuenta los objetivos específicos, el impacto que estos generaron en los estudiantes fue positivo, debido a que, según Nietzsche, la interpretación es la necesidad de expresión del alma. Las palabras son interpretaciones que a lo largo de la historia interpretan, antes de ser signos, y no son otra cosa que interpretaciones esenciales. Por tanto, los estudiantes en el transcurso de las actividades demostraron la autonomía y el pensamiento crítico al momento de crear e interpretar los textos, ya que se pudo observar en los diarios pedagógicos y en los grupos vocales que hay un aprendizaje significativo en la mayoría de estos. Según Alejandro Piscitelli, filósofo argentino especializado en nuevos medios, ya hablaba en 2010. El uso de las narrativas transmedias en el ámbito de la educación ofrece una amplia gama de ventajas. Su carácter inmerso y el uso de múltiples soportes puede atraer a los estudiantes, quienes están altamente familiarizados con los entornos digitales y la multimedia, y por tanto dejan de ser solamente una herramienta para el aprendizaje y se convierte entonces en un factor motivacional, puesto que a través del uso de este tipo de herramientas los maestros y maestras encuentran nuevas oportunidades para llevar a cabo experiencias educativas más interactivas y participativas. Asimismo, los estudiantes manifestaron que las actividades fueron de total agrado, cambiando el esquema que tenían de la educación, aclarando que mejoraron su interpretación y producción textual por medio de la lectura y la escritura, porque fue una forma diferente de abordar los textos literarios. Teniendo esto presente, se puede concluir que con el desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto, fortalecieron las actividades comunicativas de los estudiantes como se había propuesto. Como maestros en formación, recomendamos tener presente los recursos necesarios y permisos de la institución, como por ejemplo el celular, el computador y red Wi-Fi, para que así se pueda desarrollar de forma eficaz las narraciones transmedia. Igualmente, se recomienda tener un plan B que facilite a los estudiantes ejecutar dichas actividades. Como conclusión, nos pareció que el desarrollo de la propuesta pedagógica permitió fortalecer de cierta manera las necesidades de interpretación y producción textual, logrando así un aprendizaje significativo en su proceso académico. Igualmente, pudimos recolectar una valiosa experiencia a través de cada una de las intervenciones realizadas en las instituciones, ya que éstas nos brindaron un espacio y tiempo para desarrollar nuestros conocimientos y aprendizajes significativos obtenidos en la academia. Igualmente, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer e interpretar varios
tipos de narraciones transmedia, las cuales fomentaron la construcción de reflexiones críticas en torno a los medios de comunicación y pudieron lograr reproducir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.